También hay poblaciones que envejecen mucho, pero porque migran los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en Michoacán tenemos esa característica que nuestros jóvenes, algunos se van a Estados Unidos. A mí, por ejemplo, mientras más dinero tengas, generalmente tienes más recursos como para acudir con más médicos. Pues todos los medicamentos tienen una cara buena y una cara mala, como siempre le digo a mis pacientes. La cara buena es la que te venden, pero la cara mala también hay que vigilar, que son efectos adversos, ¿no? ¿Qué tal? Buenas tardes. Continuamos con los podcasts del Cubo en la segunda sesión de las otras que ya estamos por ahí planeando y grabando la primera temporada. En esta ocasión vamos a platicar sobre un tema un poco relevante. Yo creo que muy relevante, no lo veo porque no tenemos la cultura todavía, cómo vamos a vivirlo, cómo lo estamos viviendo, hacia dónde vamos o incluso hasta de dónde venimos en cuanto a temas geriátricos, su entorno, sus características, los pros, los contras, los mitos. En esta ocasión invitamos a un amigo, Octavio Duarte. Él me solicitó que lo tuteara y pues bueno, como parte de presentación, que nos pudiera comentar quién es Octavio Duarte. Octavio Duarte es una larga historia. Bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Para mí es un gusto estar aquí. Bueno, para empezar, yo soy médico geriatra, tengo también alta especialidad en geriatría neurológica, pero en sí me dedico principalmente a la geriatría, ¿sí? Entonces, la geriatría es una rama de la medicina que se encarga precisamente de los cuidados propios de la vejez en cuanto al diagnóstico, tratamiento y prevención de enfermedades crónicas, ¿sí? Ok. ¿Está bien decir vejez, adulto mayor? Okay. Bueno, ahorita ya es mucho juego con esta moda de palabras. Entonces, ¿qué está bien decir o qué pudiera ser ofensivo o no ofensivo? Bueno, realmente vejez se define más que nada como en relación a una etapa de la vida propiamente. Y hay varios términos para la persona adulta mayor, que es correcto. O sea, la verdad es que se menciona anciano, viejo, etcétera. Para muchas personas realmente lo correcto es decir viejo, sí, pero hoy en día ya por parte de algunas organizaciones sugieren más el uso de persona adulta mayor como término. Esto es a partir de 50, 55, 60, 65 años. ¿Cómo se manejan estos rangos? Es muy buena pregunta ahí porque realmente nos basamos principalmente en una edad biológica como para definir quién es una persona adulta mayor, pero realmente es la forma más fácil, tomando en cuenta una edad cronológica, ¿no? Pero la verdad es que hay varios tipos de edades. Se habla de una edad biológica, una edad funcional, etcétera. Pero la edad biológica, la edad cronológica propiamente como geriatría, bueno, como persona adulta mayor, lo definen una persona de 60 o más años de edad, de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud. Pero depende mucho de la región. Por ejemplo, en los países de primer mundo incluso hay algunas propuestas de 70 años o más, porque tienen otros modelos de envejecimiento diferentes a lo que nosotros tenemos. Un poco también más longevos, ¿será? Tienden a ser más longevos, es correcto. Ajá. Ok, pero fíjate, estuve sacando algunas estadísticas, algunos datos de INAGI en particular de la sección del ENOE. En el 2023 existíamos 129 millones de personas. Ajá. De esas se separó a los más de 60 años. Ajá. Y en el 2020, los que son más de 60 años eran 14 millones 192 mil. Sí. Ahora en este año, en el 24, somos 16 millones 421 mil. Está creciendo la geriatría, o más bien está creciendo la población. La población, o está creciendo la población adulta. ¿Tú cómo lo ves? Y en otro aspecto, estos son datos generales. Claro. Pero en Michoacán o en Morelia, ¿tú cómo lo pudieras bajar si es que tienes el dato? Sí. De hecho, sí hay algunos datos ahí en relación. La verdad es que lo que esperamos es que la población termine envejeciendo más. Hoy en día se habla más o menos del 14% de la población es una población ya al día vieja, de hoy. Ajá, al día de hoy. Pero no son cifras muy exactas porque realmente varía un poco. Pero esperamos que más o menos para el año 2050 tengamos cerca de 28 a 29% más o menos de la población. O sea, va a aumentar a final de cuentas. De hecho, esperamos como una especie de meseta. En México. En México. Esperamos como una especie de meseta en el 2030 y posteriormente sea como una elevación paulatina ya hasta el año 2050 más o menos. Por ahí. De hecho, pasa lo mismo en la mayor parte de las regiones del mundo. O sea, la población a final de cuentas termina envejeciendo. Pero eso sí, hay países que ya están más longevos que nosotros, ¿no? Por ejemplo, Japón en el 2015 fue el primer país del mundo que logró tener el 30% de su población vieja.
30%. Ok. Entonces Pero, es una... bueno, por lo mismo ellos ya están más preparados o están más preparados sí. para Sí, estas nos circunstancias. llevan ellos años de ventaja a comparación Así es. de México. Nosotros apenas empezamos a hacer algunas modificaciones y obviamente pues el impacto es para todo, para cuestiones económicas, Sí. sistema de salud, etcétera. Y lo que preguntabas así en específico de Morelia, la verdad es que propiamente de Morelia yo no tengo un dato, pero sí se considera que, por ejemplo, Michoacán es como el séptimo país, el séptimo estado más envejecido realmente a comparación de los demás. O sea, y pues la cantidad de geriatras que somos, pues con es más bien población poquito. de adultos Sí, mayores. sí, es correcto. Fíjate, estuve buscando otro dato dentro también del INEGI para el 2020. Obviamente apenas está haciendo el último estudio de 4.748.000 personas aprox aquí en Michoacán en el 2020. Bueno, eran 2.444 mujeres, 2.306.000 para hombres. De estos se sacó un número aproximado, si hicimos en el 2020, de 554.000 adultos mayores. Esto representó en el 2020 el 11% de la población de la entidad. Se cree que para Michoacán, está creciendo cada 10 años 2.5 en un aproximado. Ahorita, como dices que a lo mejor no una tendencia tan fuerte, va a 2.5. También se cree que a partir del 2030 o 2050 va a haber un aceleramiento, una aceleración que va al mismo tiempo con una disminución de la natalidad. Es correcto. Que ya son muchas cuestiones dentro de... Para el 2020, entonces decíamos, si 554.000 adultos mayores, se espera que para el 2050 en Michoacán, según INEGI, seamos más de 1 millón de adultos mayores, 1.112.000 adultos mayores aproximadamente, con la tendencia que ahorita se tiene. No están tomando en cuenta que la aceleración que va a haber en algún momento y todas las otras estadísticas poblacionales que vamos a estar teniendo. Y esto no sé si vaya también de la mano con el avance tecnológico, el avance de la medicina. Sí, claro. ¿Qué tan preparados estamos en México o en Michoacán? Precisamente envejecemos precisamente por el éxito de la salud pública, ¿sí? El éxito. Okay. Como en el 1930 más o menos, en México teníamos una expectativa de vida como de 35 años más o menos. Okay. Entonces date cuenta que pues prácticamente un siglo después ha aumentado bastante, casi se terminó duplicando. Ahorita ya le estamos pegando en México casi a los 80 años la mujer, 79 años, por ahí va, cifras vienen, pero es algo variado. Pero sí, sobre todo tiene que ver porque tenemos pues un sistema de salud que obviamente tenemos nuestras grandes deficiencias, pero al menos ya la población ha envejecido un poquito más porque tenemos mejores controles cardiovasculares, etcétera. O sea, son varios factores. Pero ¿sabes qué? Igual faltaba comentar que también hay poblaciones que envejecen mucho, pero porque migran los jóvenes. Entonces, por ejemplo, en Michoacán tenemos esa característica que nuestros jóvenes, algunos se van a Estados Unidos. A mí, por ejemplo, cuando hice mi servicio social en Chucándiro, precisamente al norte de Morelia, ahí me llama mucho la atención porque las cifras eran de que casi el 35-40% de la población eran viejos. Era una población pequeña también. Una población pequeña, eran 10,000 habitantes. Y le quitabas a los jóvenes, pues ya. Y era una población pues, que terminaba envejeciendo. Ok, perfectísimo. En cuanto a avance tecnológico, no sé si tecnología o aparatos. Normalmente yo cuando me doblo un tobillo, me pasa algo, pues ahí con mi bastoncito y mi paracetamol, mi diclofenaco, y hasta ahí llegué. ¿Qué tan costoso puede ser? ¿Qué tan alto puede ser el costo? Y aparte, estamos hablando a partir de los 60, 65 años. Tú dices, hay un éxito ya. Sí. ¿Tenemos un éxito ahorita para que sobreviva un adulto mayor? ¿O crees que sí estemos avanzando bien? ¿Vayamos por buen camino? Porque si va a incrementar la población, casi dobletear la población de adultos mayores, va a haber menos jóvenes, va a haber menos niños también. Pero si estamos acelerando también ese avance, la necesidad va a ser amplia. En aparatos la necesidad va a ser amplia, en medicina. Y también yo creo que si hay buen avance, la longevidad puede que se elongue un poco más. Es correcto. ¿Será? De hecho, la tendencia es que aumente la expectativa de vida, pero tocaste un punto muy importante que también tiene que ver con calidad de vida y ser autónomo. ¿Sí? Entonces, por vivir. Sí, o sea, por ejemplo, nosotros en geriatría tenemos algo que tomamos en cuenta mucho, nosotros le llamamos funcionalidad, que es más que nada la autonomía, que la persona pueda ser y hacer lo que él quiera, a final de cuentas, ¿no? Entonces,
es donde tenemos mayor impacto a final de cuentas, porque pues, podemos prolongar mucho la expectativa de vida de un paciente, pero pues, en malas calidades pues tampoco es lo adecuado, ¿no? Entonces, uno de los objetivos es que sigan siendo totalmente autónomos. Yo creo que en ese tema nos falta todavía en nuestro país, ¿sí? O sea, hemos tomado en cuenta mucho, sobre todo los cuidados en los adultos jóvenes, pero obviamente las necesidades de nuestro sistema de salud ya van cambiando, ¿sí? De hecho, en el 2015... Para mejor. Sí, han mejorado ya, la verdad, pero nos falta todavía. En el 2015, la Organización Mundial de la Salud emitió un documento que se llama Informe Mundial sobre el Envejecimiento y Salud. Y este informe, que hay resúmenes, porque la verdad es que es prolongado el documento, pero parte de ellas son como recomendaciones que realiza los sistemas de salud, que dicen, oye, ¿sabes qué? Tu sistema de salud tienes que tomar en cuenta que mucha población envejecida va a tener cierto grado de dependencia y tienes que tener asilos en buena calidad o estancias diurnas que son lugares que nosotros realmente todavía no tenemos como la cultura o la verdad se hacen, porque tampoco hay una ley que la rija todavía. Está en desarrollo todavía esa ley como para los sistemas de salud de cuidados crónicos. Y la otra, los cuidadores, que creo que ya ahorita en asuntos políticos lo han tomado mucho, pero para otros países ya es parte necesaria. O sea, los países le pagan a los cuidadores para que se encarguen de todo este tipo de cuestiones. Entonces, muchas de esas políticas todavía nos falta como para desarrollar, que ya se han tomado en cuenta y hay personas que se empiezan a dedicar. Ya hay iniciativas, afortunadamente, pero creo que todavía nos faltan. O sea, hay países que son más pequeños, por ejemplo, Uruguay, ellos ya tienen un sistema de cuidados crónicos, pues, o sea, tienen asilos en su sistema de salud, etcétera. Y nos falta todavía a nosotros eso. Ahora, tú mencionabas, yo creo que va de la mano todo esto, el sistema de salud, la política, porque obviamente primero una y otra para autorización. Y también mencionabas la autonomía. ¿Qué es un adulto mayor autónomo para ti como geriatra? Bueno, realmente una persona autónoma es aquella que puede satisfacer todas sus necesidades por él mismo, ¿sí? A grandes rasgos, porque hay otras definiciones más estrictas. Claro. Pero realmente lo que buscamos es que esa persona siga realizando lo que él quiera realizar a final de cuentas, ¿no? Y que no tenga como una barrera donde tal vez no pueda salir de la casa y hacer otro tipo de actividades. Claro. Entonces, lo que buscamos principalmente en los pacientes. La verdad es que todo esto lo empezamos a construir desde que somos jóvenes, ¿sí? O sea, cuando envejecemos obviamente tiene su impacto muchas de las cuestiones preventivas, pero generalmente tiene más impacto cuando nosotros empezamos a tomar como medidas muy preventivas desde que somos más jóvenes, casi desde que nacemos prácticamente. Claro, pero entonces en el actual México que conocemos, sistema de salud, sistema político, que el nivel de autonomía que pudiéramos identificar, no necesariamente físico, porque pues hay algunas circunstancias que no se puede. Claro. No estamos listos todavía al día de hoy. No, yo creo que no. Todavía nos falta construir muchas cosas. De hecho, hay algunas cifras que sí son de miedo, por así decirlo, y algunos pequeños estudios que se han realizado en México dicen que las personas en los últimos 10 años de su vida tienden a ser dependientes. Sí. Entonces, que no pasa lo mismo en otros países donde son autónomos y no sé, algún infarto o X cosa y fallecen, ¿no? Entonces, no es normal. No, ¿O no debería ser normal? No deberíamos de normalizar la dependencia. O sea, pero en nuestro medio, sobre todo en Latinoamérica, tendemos a normalizarlo mucho, de que pues, te vuelves viejo y más dependiente. Pues en otros países no pasa lo mismo, ¿no? Pero esto, ¿por qué se da? Estos últimos 10 años, ¿de qué dependen o de quiénes dependen? Yo creo que depende mucho del sistema de salud. Si bien hemos mejorado, tenemos todavía muchas desventajas. Claro. Y por ejemplo, el Instituto Mexicano del Seguro Social, el ISSSTE, sabemos que están saturados, que mucha gente va a atención particular y todavía falta como mucha coordinación, ¿no? Porque en otros países, por ejemplo, aceptan que los sistemas de salud no tienen esa cobertura, pero al menos generan como bases, como historiales médicos digitales, donde tal vez el médico particular puede entrar al expediente del paciente y revisar y ver que ya tiene. Y creo que ahí nos falta mucho todavía como para tratar de compensar esas deficiencias, porque son deficiencias que tenemos que aceptar que faltan. O sea, hay intención. Sí, exacto, hay intención, sí. Y también depende de cada médico. Entonces, depende, sí. Del médico que te toca en el IMSS, del médico que te atiende en lo particular, la comunicación. Pues es difícil porque también, a final de cuentas, la medicina es un arte y sabemos que, bueno, es una ciencia y un arte, pero sabemos que a final de cuentas, pues, los puntos de vista pueden llegar a variar, ¿no? Y luego de repente te encuentras con pacientes multimórbidos, que es la presencia de 2 o más patologías.
Y de repente, pues el cardiólogo te dice algo, el endocrino te dice algo, el nefrólogo te dice algo. Y obviamente hace rato, por ejemplo, daba una plática. Les decía a los médicos familiares, pues justamente de repente pasa que el nefrólogo dice, mis metas de la presión son estas. Y el cardiólogo dice, no, mis metas son estas. Entonces no puedes como... Pueden chocar algunas. Sí, y es difícil de repente el conciliar la información, ¿no? Claro. Y pasa lo mismo en el medio privado. Que al no existir un expediente físico, pues también los médicos de repente vuelven a realizar estudios que ya no se tenían que hacer, etcétera. Entonces impacta mucho en la economía también del familiar y del paciente, obviamente. Claro, porque ya estás mencionando más de una especialidad de atención. Es correcto. Porque regreso al caso, nosotros nos doblamos el tobillo y vas con médico familiar, médico general, te atienden, tómate esto, claro, y una pomadita, una venda y ya estuvo. Y además fuiste con el médico, una torcidita a lo mejor a esa etapa se te puede mezclar con muchas otras circunstancias. Entonces ya vas a atenderte con más especialistas, lo cual es más dinero, más medicamentos y probablemente, pues no sé, ojalá no vaya, pero más aparatos. Todo esto creo que yo ayuda o es desventaja para la automatización o que sea un adulto autómata. ¿Tendrá que ver entonces no nada más el sistema, sino qué tan preparado esté uno económicamente? Sí, fíjate que sí impacta la economía. O sea, sí hay estudios de calidad de vida en la persona adulta mayor y se ha visto que obviamente mientras más dinero tengas, generalmente tienes más recursos como para acudir con más médicos. O sea, es un factor protector, pero también se ha visto como un factor de riesgo, porque se ha visto que, por ejemplo, tienes más capacidad de ir y si requieres alguna atención vas y te ajustan, pero también se considera un factor de riesgo porque se va aumentando los medicamentos y de repente los medicamentos chocan y no hay quien coordine, ¿no? Llega a pasar eso. Claro. Entonces es muy variado, pero precisamente volviendo a ese punto, la atención en la persona adulto mayor debe ser centrada en la persona, no en patología. Y es lo que de repente nos llega a pegar mucho porque desgraciadamente, pues uno de los puntos que mete la OMS, por ejemplo, en el documento que te mencioné hace rato, es que dice, pues tienes que tener más enseñanza como en las licenciaturas de medicina general, de geriatría, porque la atención es diferente. Pero aquí venimos como a un punto de no retorno o un círculo vicioso, porque ¿quién les da clases? Claro. Hay pocos geriatras. Entonces hay pocos geriatras o pocas personas que están como sensibilizadas en esa área. Y en el 2011 hubo una modificación de una de las normas de atención en salud, a final de cuentas. Y ya reconocían que, por ejemplo, pues ramas básicas que tiene que haber en cada uno de los hospitales es medicina interna, geriatría, pediatría, etcétera, en particular. Y ya empiezan a especificar algunas, ¿no? Y por ejemplo, meten a geriatría ya como troncal. O sea, y aquí el problema en el 2011 es que pues, también hubo algunas modificaciones del Plan Único de Especialidades Médicas y decían, pues tú internista tienes que pasar por geriatría. Si te anuncias como un especialista en el adulto, pues también tienes que reconocer que cambia la atención, ¿no? Pero o sea, somos tan pocos que es muy, muy difícil. Ahorita actualmente geriatras en México somos alrededor de 1000, nada más. 1000 geriatras. En todo México somos 1000, son 1000 geriatras. Ajá. Y por ejemplo, aquí en Michoacán somos, yo ahorita soy el presidente del colegio y somos, al menos contabilizados que tenemos, somos 18 geriatras. Para todo Michoacán. Para todo Michoacán. Entonces, pues es nada. No, pues sí, no es nada. O sea, pues, si en el 2020 la población de más de 60 eran 554,000 para 18 geriatras. Sí, es complicado. De hecho, hay una asociación americana y ellos dicen, ¿sabes qué? Por cada 4,000 habitantes, y ellos hablan de adultos, ¿no? Porque en algunos países desde los 50 años o gente más joven va con el geriatra a revisión, nada más como para prevenir, por así decir. Entonces, por cada 4,000 adultos debe haber un geriatra. Entonces, no, pero ni de chiste alcanza. No. Entonces, hubo un problema muy grande, por ejemplo, en el IMSS, que en algún momento pues empezó a ver porque la producción o la generación de médicos geriatras era como alrededor de 20 anuales al año, como en los años 2000 más o menos así. Entonces ya en el 2010 por ahí, si no me equivoco la fecha, tal vez algunos compañeros me corregirán, pero ya hicieron un corte empezaron a ver la necesidad y pues empezó a generar más cantidad de geriatras y se formaron más escuelas más residencias de geriatría, pero pues algunas empezaron a tronar porque pues los que llegan se van. O sea, la mayoría le conviene trabajar en medio privado que en atención institucional. En el sistema público. Exactamente, porque ahí te van a saturar. Entonces es medio, se hace un círculo vicioso y pasa lo mismo que la educación es mal pagada en México, ¿no? Por ejemplo, si tú vas a una universidad y tú vas a dar
clases, pues te dicen, Claro. te van a pagar tal vez, no sé, 100 pesos la hora. Sí. Pero tienes que tener una planeación donde te quita mucho Así tiempo es. y es sumamente Se difícil. necesita mejorar también un poco más la política Sí, es correcto. hacia los Todavía ingresos falta. o sueldos y salarios. Sí, es difícil todavía. Pero, por ejemplo, a mí me tocó crear bueno, parte del temario del programa de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, de la Facultad de Medicina, a mí me invitaron a mí para generar este programa de cómo va a ser la atención, pero lo que me terminan diciendo es que lo van a dar los internistas porque pues, son del sindicato. Sí, entonces ya dices, bueno. Sí. Entonces, sí, porque son 18, pero dependes de muchas cosas, de muchas políticas, muchos sindicatos, muchos grupos. Muy difícil. Entonces, Híjoles. obviamente, pues mientras más aumentemos la cantidad de geriatras, pues obviamente las políticas se van modificando paulatinamente, Claro. ¿no? Sí, pero sí está incrementando la cantidad de geriatras. Fíjate, yo todavía a lo mejor no llego a toda esa etapa, pero yo me imagino 65 años y estar dependiendo de hacer filas, incluso para nivel privado. Uh-huh. O sea, la privada va a ser como un IMSS, estar sacando cita para que toquen 2 o 3 meses. Sí, llega a pasar eso. Sí, o sea, desgraciadamente todavía falta como construir todo ese sistema, pero es que este es un atraso que ya llevamos de varios años, ¿no? Pero, sí, claro. Pero te comento, yo creo que tampoco veo tan mal porque sí se han hecho muchas modificaciones a buen paso, pero todavía falta, ¿no? Pero sí es correcto. Lo ideal es que platicaba hace rato con los médicos familiares de aquí de Morelia y les decía, pues yo creo que se deben de generar como consultas de multimorbilidad. O sea, no es lo mismo, por ejemplo, Paco de 30 años que no tiene ninguna enfermedad crónica ni nada y de repente tiene una gripe y va a una atención, pues lo atienden rápido, pero no es lo mismo a don Antonio de 80 años que tiene diabetes, hipertensión, etcétera. Sí. Entonces, cuando hace la valoración el médico familiar, pues no alcanza en 20 minutos. Ellos le dan de 15 a 20 minutos. Es imposible. Sí. Muy difícil. No, sí está un poco crítico, porque en realidad entonces no estamos listos, partiendo desde la escuela. Ajá, es correcto. No estamos listos, pero es que sí. Bueno, yo espero que haya más geriatras, pero también va a ser una saturación, yo creo que en asilos, en aparatos, en todo va a ser una sobresaturación. Sí, a lo mejor se hay intenciones, pero todavía no se ha trabajado. A lo que voy, el gobierno de alguna manera local, estatal, nacional, son los que hacen este tipo de estadísticas. Ajá. Entonces ellos tienen la información. Ajá. Entonces yo creo que deberíamos de meterle un poquito más presión porque no está muy lejos esto. Sí. Estás mencionando que las primeras alertas o ya puntos rojos van a empezar en el 2030. Estamos hablando que en 6 años. Ya, prácticamente. Y ahorita se lo tiene que chutar 18 geriatras. Tienen que prepararnos y todo para eso. Sí. O sea, va a estar complicado y va a estar una competencia también. Igual también es objeto de negocio para que vean, para que quieran estudiar geriatría o que quieran poner un negocio de aparatos ortopédicos o de asilos, porque va a ser un boom también. Sí. Ojalá sea también un boom en la medicina, pero si los empresarios o más áreas se vieran de estas estadísticas, sí hay una muy buena oportunidad. Claro. Y obviamente pues para mejorar, para beneficio de la población. Sí. Pero tendría que empezar por gobierno a hacer algunas iniciativas más fuertes. Ajá. Porque yo lo siento un poco suavecito lo que me comentas para la alarma que puede llegar a ser. Sí, se tienen que hacer modificaciones paulatinamente, pero la verdad es que sí es una oportunidad de trabajo para muchas personas. Por ejemplo, ya lo han mencionado los políticos, los cuidadores, ¿no? Que no es algo nuevo, es algo que ya lleva años y más bien nadie no se había tocado el tema, pero por ejemplo otros países sí le dicen, oye, ¿sabes qué? Pues tú me conviene que mejor yo te pago porque es mejor que... O sea, yo prefiero pagarte más bien de los cuidados porque de repente son pacientes que llegan al hospital y son más caros a final de cuentas, ¿no? Entonces el trabajo de cuidador es muy importante. Por ejemplo, otros países tiene universidades y forma cuidadores, formales, así le llamamos nosotros. ¿Para adultos mayores? Sí. Y por ejemplo aquí, por esto digo, sí es una pues obviamente oportunidad de trabajo a final de cuentas. Claro. Y generalmente aquí en México son informales, que son los familiares. Generalmente por estadística es la hija menor. Una enfermera o algo. Ya se le contrata. Por eso es muy costoso ahorita. Entonces quiero ver o pensar que en algún momento pues va a bajar todo porque va a haber más competencia de todo, me imagino. Pero bueno. Se va a regularizar, sí, me imagino. Ajá. Deberíamos de empezar a prepararnos. Eso. O por ejemplo, a nivel de arquitectura, también hay arquitectura e ingeniería. A final de cuentas también, por ejemplo... A mí, por ejemplo, lo que me tocaba vivir en España y también en Uruguay lo llegué a ver, es que, por ejemplo, tienen como áreas donde hacen modificaciones de las casas.
las adaptan a las necesidades. Sí. Es integral tú lo sabes, cuando tú compras tu casa o haces tu casa de primera intención, no tomas en cuenta que vas a envejecer. Escalones de cristal bien bonitos. Sí, entonces muchas veces, de hecho, tu casa se vuelve una barrera, una trampa, no puedes salir. Sí, puse hasta mi tubo de cazafantasmas para bajar y todo. Exacto, entonces ya van haciendo modificaciones paulatinamente algunas cosas. Y por ejemplo, me tocaba ver también que instalaban aparatos como tú mencionas que son como de atención médica, ¿no? De repente no sé, pasa algo, aprietas un botón que es como una especie de interfón y habla tal persona y dices, necesitas algo y ya. Claro. Entonces son como también otras áreas. Aquí en Puebla en algún momento una empresa trabajó eso, pero no tuvieron como la difusión suficiente y no les pegó, pero sí hay forma de trabajar de ese tipo y los asilos que obviamente pues es una necesidad muy importante, ¿no? Sí, porque ahorita está a tope. Está a tope, es muy poquitos y en realidad estaba viendo también más personal como nutriólogas, como médico de base. Entonces se necesita más preparación, se necesita ampliar esto. Sí, ya afortunadamente ya hay áreas que ya están participando en la regulación de esas leyes de los asilos, porque desgraciadamente en México pues, cualquiera podría abrir un asilo y de acuerdo a lo que ellos pensaran, ¿no? Por eso de repente vemos un asilo y lo vemos como algo triste, ¿no? De repente, pero la verdad es que, por ejemplo, allá en España, yo me fui a Navarra, en Pamplona, y en Pamplona lo de las corridas de toros y todo eso lo hacen para un asilo. Entonces es el asilo de los más grandes de España, es para 500 residentes más o menos. Y lo que hacen es todos los recursos los meten para el asilo y el asilo son edificios gigantescos y muy bien adaptados y aparte con personal suficiente de enfermería geriátrica, rehabilitadores. Claro. O sea, no solamente un lugar donde prácticamente los tienen sentados y ya nada más o exponientes al sol. Hacen muchas actividades también. Que igual ellos también tienen, están un poquito más avanzados, ¿no? Sí, no necesariamente en desarrollo, en otras cosas, sino que en adultos mayores comenzó un poquito más antes en Europa que aquí. Sí, las necesidades. Bueno, más, pues sí, necesidades y presiones a final de cuentas políticas que tienen. Políticas sociales. Pero la verdad es que aquí en algún momento, pues ya las tenemos, pero falta todavía. Y te comentaba que, por ejemplo, esas leyes ya se están generando en cierta forma. Nada más falta como algunas autorizaciones y ya nada más, pero no piensan hacerlas como hacer valer luego, porque todos están de acuerdo que si en algún momento jalan una ley, pues van a tronar muchos asilos. Claro. Y la verdad es que los necesitamos, pues. Sí, homologar sin salpicar a nadie. Sí. Estar complicado. Fíjate que hablabas del tema de la tristeza, que la percepción que tenemos nosotros los mexicanos de un asilo. Y sí es cierto, me ha tocado ir en algunos, digamos que como apoyo a veces llevamos despensa, platicamos con ellos en algún momento. Y sí lo veía yo triste porque yo los veía tristes. No porque veía las instalaciones tristes, el personal triste, todo el basurero, no, trataban de echarle ganas en varios aspectos, pero si los veía tristes, tú me estás diciendo que los ves o los viste, otros ejemplos, por diferentes circunstancias, pues más felices, más contentos. Y esto, si lo pego a lo que tú mencionabas, que los últimos 10 años no debería ser así de triste, no debería ser así de alguna manera decadente. Tan decadente. Porque incluso nosotros decimos siempre de broma, cuando ese viejito más se cuida, cuando ese viejito tal. Ya lo estamos normalizando de alguna manera mentalmente. Ajá. Y fíjate, vi una estadística también de aquí en México, de la encuesta nacional de discriminación en el 2017, y hago hincapié de que son números de gobierno, entonces yo siento que deben de meterle un poco más de presión. Ajá. El 61% de los adultos mayores para el 2017 sufrían o sufrieron discriminación por edad en los diferentes ámbitos, ya sea laboral, en la casa, en la calle, en consultorio, mencionan varios aspectos. Eso es 2017. ¿Tú realmente sí lo ves así? Yo lo uní a lo que los vemos tristes. Quiero pensar que de alguna manera también lo sufren o sufren la discriminación de alguna manera. Y ¿qué tal? A lo mejor mi pregunta es muy básica. ¿Qué tenemos que hacer para que esos últimos 10 años no seamos tristes? No sea un adulto mayor triste. ¿Qué factores deben de participar? Pues yo creo que son más los factores sociales, ¿no? La verdad es que desgraciadamente sí hay muchos factores en contra, ¿no? Por ejemplo, el viejo está más vulnerable a tener depresión, pero sobre todo por cuestiones sociales. Fallecen tus amigos, ¿no?
Sí. O sea, empiezan a fallecer tus amigos, tus contemporáneos generalmente disminuyen, de repente ya los hijos no te visitan como antes y de repente la movilización es más difícil, ¿no? Entonces, yo creo que son más cuestiones sociales propiamente, ¿no? Entonces, pues nosotros ahorita, o sea, tú y yo lo debemos de pensar porque al final de cuentas debemos de generar la presión como para modificar estos factores, porque nos va a tocar en algo. Si bien nos va, vamos a envejecer. Lo que siempre le digo a mis pacientes, mira, si bien me va a mí, yo voy a llegar como viejo, pero no lo sé, porque de hecho la estadística dice que la mayoría muere siendo joven, pues entonces por eso pocos llegan a viejos. Ok. Y ya cuando llegan a los 60 años, la posibilidad de vivir 20 años más es sumamente elevado. Entonces, obviamente tenemos que hacer estas modificaciones nosotros y por cuestiones pues políticas en cierta forma, porque muchas cuestiones se pueden llegar a cambiar realmente, ¿no? O sea, desde el aislamiento, que tal vez se generen más centros de día, que tal vez sean pues también pagados por gobierno o al menos que te condonen el 50%, ¿no? Porque son caros habitualmente. Entonces, y todo este tipo de situaciones podremos llegar a mejorar como las condiciones de envejecimiento. Pero si bien lo decías anteriormente, pues también hay algo que nosotros le llamamos prejuicios del envejecimiento. Hay un término que lo impuso un gerontólogo que es Robert Butler en Estados Unidos y él decía viejismo, ¿sí? O ageísmo. Y el ageísmo vendría siendo como forma de pensar de cómo es el viejo, ¿sí? Y estos prejuicios pueden ser tanto positivos y negativos y en ambos lados son malos, ¿no? Entonces, por ejemplo, el positivo es decir, es que ya es viejo y sabe mucho. Es sabio. No todos los viejos son sabios, sabemos, ¿no? Sí. O por ejemplo, es un viejo y no, sabes que ya no sirve, ya no hace esto, etcétera, ¿no? Entonces, son prejuicios que también tienden a ser negativos. A final de cuentas, pues la persona es totalmente independiente, a final de cuentas, ¿no? Entonces, esos prejuicios sí nos pegan, porque también en cuestiones políticas, pues nuestros políticos también llegan con esos prejuicios de repente y es lo que llega a pegar como a las decisiones que se van a llegar a generar. Pero yo francamente creo que la única forma de mejorar las condiciones de envejecimiento aquí en México es por medio de presión política. Pues, o sea, en algún momento tenemos que reformar leyes, modificar algunos aspectos, ¿sí? Y es difícil porque todos envejecemos totalmente diferente, algunos más dependientes que otros. Es muy heterogénea el envejecimiento a final de cuentas y algunos tal vez no requieren tanto apoyo a comparación de otros, ¿no? Yo creo que todavía se tiene que modificar todavía eso. Esto es pensando en algún apoyo gubernamental, basándonos o comenzando desde las leyes y eso pues ya trae muchas fichas de dominó. Claro. Pero de manera particular, tú has trabajado con muchos adultos mayores, casos muy complicados, otros casos a lo mejor un poco no tanto. ¿Cómo yo, Josué, o tú, Tavo, cómo te preparas para tu vejez? Tú en lo particular. Olvidándonos del tema gubernamental o olvidándonos de que si... Como mi parte. Pues, si alguien quiere más hacer política, que sea un bonus extra. Sí. Pero tú, ¿cómo te preparas? Bueno, a ver, chavos que nos escuchan, nos ven de 20, 30 años, 40, 50, o alguien ya está acercándose a los 60. ¿Tú qué quieres que tengamos que hacer para prepararnos particularmente? Buena pregunta y precisamente trato de hacerlo diariamente, pero generalmente lo que te recomiendan, porque sí hay ya evidencia de que te llega a beneficiar, es la actividad física. Es una. O sea, hacer actividad física te ayuda para tener mejorar tu reserva fisiológica para el envejecimiento. Pero la otra que también se ha visto es la economía. O sea, desgraciadamente, pues dependemos del dinero y muchos dicen que para tener un buen envejecimiento tienes que ahorrar desde los 30 años. Sí, que para algunos sabemos las condiciones de México no es tan fácil porque algunos viven al día, pero de repente algunas cuestiones tú lo sabes más, como por ejemplo tener fondos para un retiro, etcétera, tienen mucho impacto también para tener como todo ese abanico de posibilidades de manejo, ¿no? Y en algún momento hubo un estudio muy particular que decía que tienes que tener muchos amigos. En serio, te lo decía. O sea, tienes que tener alrededor de 20 amigos, como buenos amigos, así que digas que puedas compensar todas estas faltas que vas a tener en algún momento. Y pues si los 20 estamos jodidos, ya vale. Sí, exacto. Ese es el problema que puede llegar a haber. Pero la verdad es que mucho tiene que ver con la socialización, a final de cuentas, del adulto mayor, que es parte de lo que te he venido diciendo. Pero la otra pues, es tener una muy buena reserva, actividad física, una buena dieta, que hay muchos protocolos de la dieta mediterránea que se ha llegado a mencionar, etcétera, que ahí son más expertos los nutriólogos, pero casi es eso. O sea, te tienes que ir cuidando porque tú naces con una reserva fisiológica
y tal vez a los 30, 35 años esa reserva llega como a su máximo esplendor, pero ya después empieza a bajar paulatinamente. Pues tienes de repente una patología grave o algo y te va quitando paulatinamente hasta que ya esta reserva está más baja. Ajá. Sí, sí, porque incluso parte de lo que mencionas, pues bueno, se han hecho algunos estudios o estadísticas donde se menciona a partir de los 65 años, si viviéramos hasta los 80, 85, estamos hablando 20 años más, mínimo para las condiciones que vamos a tener económicas, independientemente si hay inflación o no, económicas de, no sé si abasto, desabasto de insumos energéticos, de agua, etc., todo lo que se va a venir, la complicación económica, necesitamos cerca de 10 millones para sobrevivir. Si yo quiero, pensando que todo está bien adaptado para que un adulto mayor viva hasta los 85, 90 años, de 65. Digo 65 porque en este momento las jubilaciones son los 65. Se supone que de alguna manera para gobierno pues ya no somos tan laboralmente activos y obviamente para los impuestos, para todo, a partir de los 65 años somos libres de alguna manera. Pero obviamente no va a haber trabajo, no va a haber muchas cosas. Entonces tendremos que tener guardados cerca de 10 millones. Es muy complicado, como tú dices, aquí en México. Sí. Porque eso pensando que estemos sanos. Sí. Pensando que no hay cirugías, pensando que no hay otras complicaciones, que mi hermano, que mi hermana, que mi esposo, que mi esposa se enfermen también. Entonces es un México muy complicado. Si ahorita lo es de alguna manera, pero nos estamos apoyando entre nosotros. Sí, lo que viene los 20 amigos son hoy. Son hoy, pero en aquel entonces, como vamos a ser más viejitos, hacer unos amigos viejitos. Entonces va a estar la competencia brava. Incluso por ahí decíamos a veces hasta en broma, no sé, o estará mal dicho, hasta de cerillo va a estar complicada la competencia. No va a haber tampoco muchas opciones laborales. Bueno, ahorita no las hay muchas. Para esta población de edad adulta está muy complicado. Entonces, si ves un panorama. ¿Cómo lo ves? Yo lo veo difícil, ¿eh? Sí. De hecho, siempre hablo con mi esposa así de eso, porque sí, claro, obviamente ya lo tienes que ir tomando en cuenta, ¿no? Pero francamente de hecho, o sea, la tendencia más bien, o sea, ya desde el punto de vista de gerontología, que es como una área más extensa que la geriatría, ellos consideran que incluso la sugerencia que hacen es que nos jubilemos más tardíamente, 70 años, 80 si se pudiese, pero ellos lo plantean así como incluso jubilaciones parciales. O sea, que te retires, pero tal vez sigas yendo como un par de horas todavía, completo, no de tiempo completo. Pero para seguir teniendo un recurso económico. Para tener y o seguros, algunas empresas dan seguros. Y también pues, lo que no se utiliza se echa a perder, pues entonces por ejemplo te tienes que mantener activo a final de cuentas, ¿no? Es lo que sugieren, pero yo veo un panorama muy complicado realmente, porque, o sea, yo hoy en día lo veo en mis pacientes que yo le digo, oye, pues sabes que les pregunto así directamente cómo se pagan la consulta. La mayoría son los hijos, pues. Claro. Y hay que tomar en cuenta que una estadística muy grande es que antes las familias tenían 7 u 8 hijos. Y le preguntas aquí en Michoacán, 10 hijos, hasta 15 hijos. Sí. Y era el sistema de mantenimiento de los viejos. Sí, pues bueno, había políticas diferentes. Pero toma en cuenta, nosotros vamos a tener tal vez 1 o 2 hijos y algunos ya no tienen hijos. Entonces, aquí la cuestión es que pues vamos a tener más impacto a final de cuentas, ¿no? Sí, claro. Es un panorama difícil. Sí, porque estos 8, 9, 10 hijos, pues de alguna manera no todos subsistían o pues todo salía bien con la labor de uno de los papás. Antes era otro México, otras políticas, otra economía diferente. Y ahorita pues tenemos que trabajar los dos y tenemos menos hijos, pero aún así estamos preocupados por los hijos. Ya no tanto, a lo mejor no sé si es primera instancia, nos preocupamos por nosotros, por nuestra vejez, o qué van a hacer nuestros hijos cuando seamos viejitos nosotros. Porque se van a enfrentar a un mundo más complicado que al que nosotros no estamos enfrentando con nuestros viejitos. Claro. Sí, va a ser difícil. La verdad es que no tengo una respuesta. Está sí, claro. Y la verdad es que pensarlo te da miedo, ¿eh? Porque si dices, charay, o sea, si tú eres el geriatra y te da miedo, imagínate yo que no sé nada. Sí, no, yo más bien porque me pongo empático viendo qué les pasa a mis pacientes y veo que las condiciones pues no son nada fácil para ellos, ¿no? Y ellos no son fáciles. Y ellos, por ejemplo, yo en medio institucional pues es complicado y eso que pagan un servicio que muchos consideran que realmente quien gasta el servicio de salud o los sistemas de salud son precisamente los viejos, porque son consumidores principalmente y son los que se te hospitalizan y generalmente el sistema de salud es un bien social, o sea, se paga por los pacientes sanos, así pasa, ¿no? Y a final de cuentas, pues obviamente aumentando la cantidad de pacientes que en algún momento podemos llegar a tener, yo creo que
va a ser difícil que los sistemas de salud sobrevivan con estas condiciones que tenemos. Se van a tener que adaptar. O sea, tenemos que modificarlos o unificarlos, pues, que es lo que ya se ha llegado a plantear también. Porque incluso puede que las escuelas privadas empiecen a sacar también esa carrera o algo. Mencionabas gerontología y geriatría. ¿Cuál es la diferencia, perdón? Mira, fíjate que gerontología propiamente es una ciencia, lo reconocen. La gerontología es una ciencia que se encarga del estudio del envejecimiento propiamente. Entonces es súper amplia. De hecho, ellos tienen algunas ramas que, por ejemplo, está gerontología social, está gerontología clínica y parte de la gerontología clínica está la geriatría propiamente, ¿no? Entonces, en otros países forman licenciados en gerontología, es parte de la universidad, pues a final de cuentas. Claro. Aquí en México sí hay como ciertos cambios. Por ejemplo, tengo entendido la UNAM sí lo tiene y el Politécnico también lo tiene, pero muchos llegan a ser como más bien como diplomados o en geriatría y en gerontología de repente, ¿no? Que es válido porque al final de cuentas es un punto de apoyo, pues porque pues no te puedes aventar tú como geriatra a toda la población, necesitas apoyo al final de cuentas. Claro. Pero sí, la gerontología es mucho más amplia, es una ciencia propiamente. Entonces hay mucha rama de la gerontología. Ok. Yo estoy viendo que con las deficiencias que ahorita mencionamos, pues te toca hacerla de psicólogo, de geriatra, de diversas especialidades o ramas, porque es complicado decirle al paciente también, ¿sabes qué? Con él. Tienes esto y tienes que ir con varios especialistas. Y económicamente, aunque tengas a lo mejor el dinero, pues tomamos eso. No lo puedes hacer. Es costoso. No es propiamente una herramienta del geriatra. Bueno, que me faltaba complementarte lo que te había dicho anteriormente. Más bien geriatría es como la rama de la especialidad de la medicina. Ok. Pero hay algunas herramientas que podemos llegar a utilizar en el ámbito médico, que es una que se llama valoración geriátrica integral o evaluación geriátrica integral, que haz de cuenta lo que te permite es priorizar. O sea, ¿sabes qué? Yo sé que tienes esto, pero a final de cuentas, tal vez esto lo podemos hacer después y ahorita prioriza esto. Obviamente siempre viendo al paciente como una persona, no tanto por patología, pero hay áreas que tú dices, mira, esto lo vamos a hacer después ya para poner cierto orden. Y la cuestión es que de repente, pues todos los medicamentos tienen una cara buena y una cara mala, como siempre le digo a mis pacientes. La cara buena es la que te venden, pero la cara mala también hay que vigilar, que son efectos adversos, ¿no? Entonces el paciente viejo ya no tiene el mismo hígado, no tiene el mismo riñón, y las interacciones pegan mucho, ¿no? Y de repente tienes pacientes con 20, 40 fármacos. Creo que mi récord fue 40 fármacos en diferentes horas. No, necesitas doble pastillero. Sí, no, es complicado. Entonces ahí tienes que decir, ¿sabes qué? Pues te tengo que quitar algunos medicamentos que no son importantes y que no te van a modificar nada. Sí, algunos ya no te están ayudando tampoco. Sí, algunos que me toca ver que de repente hay algunos medicamentos que te voy a dar este medicamento, pero te va a servir en 10 años. Y tú dices, pues no, mejor lo quitamos. Y luego de repente el bolsillo. O sea, si le preguntabas a los pacientes cuánto pagan más o menos por por los medicamentos que ya consumir, pues son mucho dinero, ¿no? Sí. Y eso que ellos sí tienen su fondo bueno, pero ¿qué va a pasar en un futuro cuando no pase eso? Es complicado. Fíjate, está complicado al día de hoy. Sí. Hay una estadística también que vi en una encuesta nacional de dinámica demográfica de 2018. Insisto, son encuestas que se trabajan a nivel gubernamental, entonces ellos tienen los datos. Para los adultos de 60 y más en ese año, en 2018, 51 de cada 100 ya tienen una discapacidad. Entonces, va a haber más adultos mayores, obviamente va a incrementar el porcentaje de la discapacidad. Tú mencionabas un poquito en cuanto al ejercicio y cuanto a algún tipo de dieta. ¿Se puede prevenir algunas discapacidades? O a lo mejor va aunado a lo que decimos, ya lo vemos triste, los últimos 10 años complicado, tal, porque los vemos, la mayoría de los que vemos a veces lo ves con discapacidades, pero tú viste el otro panorama. ¿Podemos prevenir discapacidades? Sí, se puede. Precisamente, como te decía, la actividad física es fundamental. De hecho, incluso los pacientes encamados lo pueden realizar. Pues hay protocolos ya bien establecidos que precisamente han desarrollado más los europeos en cuanto al tipo de actividad física que pueden llegar a tener. Y la idea, pues, es evitar precisamente la discapacidad, o sea, que sigan siendo totalmente funcionales los pacientes, pero obviamente hay que darle alternativas a los pacientes que llegan a tener una discapacidad, pero sí prácticamente actividad física y nutrición es lo que tiene más impacto. Y fíjate, no son medicamentos, pues. Sí, claro. No, y incluso también estaba pensando más allá. ¿Qué tanto influye la discapacidad, o no sé si se puede decir discapacidad mental? Ya.
Aquí la cuestión es que hay mayor riesgo de problemas cognitivos también en los pacientes Ok. viejos, ¿no? Que es otra de las áreas que yo me encargo. Entonces, no todos los pacientes llegan a desarrollar alguna demencia o algún déficit cognitivo Ujú. propiamente, pero la verdad es que la posibilidad es más elevada en los pacientes por cambios en la fisiología, por así Ujú. mencionarlo, ¿no? O factores de riesgo que se pueden llegar a presentar. Entonces, el detectar este tipo de pacientes tiene mucho impacto, porque muchas de las veces nosotros Claro. normalizamos los olvidos o cuestiones así. Así es. Entonces, si metemos como estadística, se menciona que a los 70 años más o menos es alrededor del 15 al 20% de la población que tiene algún problema cognitivo como alguna demencia, ¿sí? Ok. Pero ya después de los 90 años se eleva bastante, 30% más o Claro. menos. También va muy de la mano con los factores de riesgo cardiovascular que nosotros llegamos a tener en México, que no están muy bien controlados y porque Claro. la demencia más frecuente es por enfermedad de Alzheimer a nivel global, pero la vascular tiene números muy importantes, sobre todo en Latinoamérica. Pues si nosotros Ok. pensamos que las vasculares pegan más aquí por Claro. factores de riesgo diabéticos, hipertensos, etcétera. Sí. Ajá. Oye, el estado anímico, aquí nos dice, bueno, siéntete bien, actívate mentalmente, puedes Ujú. amortiguar ciertas circunstancias. A lo mejor muchos, y yo una vez se lo dije a una otra, bueno, pues tú eres joven también, Ajá. tú lo dices muy fácil, pero ¿cómo le dices a un adulto mayor? ¿Cómo trabajas esa parte del estado anímico? ¿Y qué tan relevante es el estado anímico para la salud? Bastante, ¿eh? Tiene que ver mucho con calidad de vida. El mayor riesgo es depresión, pero también la Claro. ansiedad va muy de la mano con la depresión en el paciente viejo. Y mucho tiene que ver porque de forma fisiológica disminuye algo que se llama serotonina, Ok. aunque es hipotético. La teoría de la serotonina, pues a final de cuentas, que tiene que ver con la depresión o ansiedad, tienen que ver muchos neurotransmisores a final de cuentas, ¿no? Entonces la serotonina baja. Entonces el paciente viejo tiene mayor riesgo de llegar a presentar depresión y ansiedad. Es una prevalencia muy, muy elevada. Y sobre todo tiene que ver con cuestiones sociales, como ya te había mencionado anteriormente, de que tienes más aislamiento, etcétera, o ya no sales tanto como antes. Pero la otra, o uno de los mayores riesgos que se pueden llegar a presentar es que también tiene mayor riesgo de suicidio el paciente viejo, ¿no? Y de repente eso no lo valoramos. Entonces, obviamente hay medicamentos que pueden llegar a beneficiar, los antidepresivos precisamente, que Claro. son muchos, pero generalmente en el viejo tardan más en tener un efecto y tiende a ser muy abandonado porque no se sienten muy bien inicialmente y ya después tienen cierto efecto. Pero siempre de la mano tiene que ver también otras áreas de la salud como psicología. Primero hay que manejar con antidepresivo y ya cuando están un poco más estables ya valoración por psicología y obviamente si se depende o se requiere, pues valoración por psiquiatría, pero generalmente el ámbito de la geriatría tiende a tratar de coordinar todo, ¿sí? De tal forma de que somos muy holísticos, por así mencionarlo, Claro, ¿no? De tal claro, forma que tal vez integrales. vas a pedir como el punto de vista así como en particular, pero obviamente hay que pulir todo de acuerdo a la necesidad del paciente. Pero mucho tiene que ver también el entorno, o sea, tienes que mejorar la situación social del paciente. Entonces, prácticamente nosotros, a lo mejor nuestros rangos de edades hacia abajo, de nosotros depende mucho ahorita el estatus, no sé, sentimental, de ánimo de nuestros adultos mayores. Porque si tienes tu pastillo de 40 y te tomas tus analgésicos que te puso el psiquiatra, tal, pero tú sigue el mismo entorno sucio o que los ensucia No ellos favorable, mentalmente, ajá. sino muy favorable, más aparte su envejecimiento celular, neuronal, no sé, Ajá. no hay tanta sinapsis, no sé, hay muchas circunstancias. Sí depende mucho de nosotros ahorita el Sí. estado de nuestros viejitos. Sí, como familia sí, y es complicado, ¿no? Porque de repente tú lo sabes, ahorita es una sociedad donde pues tú tienes que estar chameando y de Sí, claro, no repente estás. no como otros países que tal vez nada más trabajas tus Ya. 8 horas y ya. Aquí en México pues de repente en la mañana y en la Sí, estás en la tarde madrugada y de conectado. repente pues a duras penas como que cuidas a tu familia o tu núcleo familiar Claro, claro. y ya de repente es complicado, ¿no? Es difícil, Sí, pero jugar con prioridades. sí, pero obviamente pues la idea también es estar pegado del otro lado, ¿no? Con tu familia a final de cuentas, pero sí es sumamente difícil. Y por eso te digo que yo veo la situación como muy complicada realmente para nosotros porque Sí, tenemos que mejorar en cuanto a las forzosamente. situaciones pensando en que vamos a envejecer en algún momento, ¿no? Claro. Oye, ¿por qué ir al geriatra y a partir de cuándo? La recomendación A lo es mejor no tengo que... nada mal, perdón. Ajá, No tengo nada malo, claro, nadie me ha claro. recomendado porque pues no me vio nada malo o nada Ajá, grave de momento, ya.
pero ¿por qué debo de ir y a partir de cuándo? Le repito. Sí, buena pregunta, porque realmente la recomendación es que también se tomen en cuenta factores muy preventivos, ¿vale? Ah, exacto. O sea, no necesariamente tienes que estar mal como para ir a un médico, ¿no? De hecho, pasa lo mismo en toda la población, ¿no? Pero la recomendación hoy en día de acudir al médico geriatra es a partir de los 60 años. Ok. Hay pacientes que tú dices, ¿sabes qué? Estás muy estable, te hago tales recomendaciones. Y tal vez por la evaluación geriátrica que yo te mencionaba previamente, pues dices, tal vez puedes hacer esto. Sí, Pero tal vez, bueno, te puedo ver en un año. Uh-huh. Vete con el médico internista que te siga viendo ya rutinariamente por esto, etcétera, ¿no? Uh-huh. Entonces se puede llegar a valorar. Pero hay diversos puntos de vista, ¿no? Como somos pocos geriatras, algunos consideran que tiene que tener ciertas características el paciente, ¿no? Que se vuelva muy complejo, que sea muy difícil el manejo o que sea frágil, que es un término que manejamos también en el área de la medicina. Y son los que los llegamos a ver nosotros. Institucionalmente hay varios puntos de corte. Por ejemplo, antes el IMSS solamente permitía que el geriatra los viera a mayores de 75 años. Como ya somos un poco más, somos 500 en el IMSS ya. Sí, también trabajo en el instituto. O sea, a nivel nacional son 500 geriatras. No, o sea, somos 1000 a nivel nacional. 1000 geriatras. Institucional en el IMSS propiamente son solamente 510 y 50 bases creo que están libres. Que 1000 para el año pasado, 1000 geriatras para 129 millones de mexicanos. Bueno, no todos son adultos mayores. Claro. Pero, o sea, tomando que es como el 14%, pues sí. Sí, no, incluso yo creo que hasta pudiera ser hasta menos, ¿eh? Uh-huh. Bueno, depende del nuevo estudio la nueva encuesta que hagan. Exacto. Híjole, sí, se ve un poco complicado. Ajá. Tú, por ejemplo, ¿qué haces en lo particular? Ya comentamos un poquito, a lo mejor haces ejercicios, esto es el otro. Inversión, yo lo veo como, sí, tu ejercicio, tienes tu equipo de fútbol, juegas, ahorras, vas al psicólogo, vas al médico, vas a tal. ¿Qué haces tú para prevenir tu vejez? Tú. Uh-huh. Yo, pues prácticamente es complicado, sí. Pero realmente tomo en cuenta mucho las inversiones, o sea, cuestiones de dinero. Trato de cuidarlas bastante bien porque sé que en algún momento se van a requerir. Claro. Pero es prácticamente actividad física, nutrición, obviamente verificar que no tenga alguna enfermedad de forma rutinaria. Okay. Y principalmente, pero la economía, pues sigo insistiendo, la verdad es que marca mucho. Sí, más en bastante. Este país. Sí, más en este país, Latinoamérica en general, pero sí, por cuestiones económicas, pues sí es. Te digo, tú eres más experto en esto, pero por ejemplo, lo que hemos visto nosotros en algunos congresos es como no guardes el dinero nada más, o sea, claro, inviértelo más bien. Trabájalo. O mételo, no sé, a planes de retiro, ¿no? Que claro, es como la recomendación general, porque en algún momento se va a terminar requiriendo, pues. Sí, no, ya no va a haber jubilaciones, ya estamos en los últimos jubilados. Exacto. Todo va a estar complicado. Y mucho es requerir planes de prevención, ¿no? O sea, de cuestiones de vacunación, por ejemplo, o tamizajes, detectar enfermedades de la forma mucho más oportuna es lo mejor para nosotros que somos jóvenes, ¿no? Okay. Eso es lo ideal. Ok. En cuanto a lo personal y aparte de lo profesional, ¿qué libro recomendarías? Que hayas leído y dices, este me mató para este aspecto, este me mató para este aspecto. La verdad es que en particular para mis pacientes, yo no tengo así como algún libro que les diga, claro, mira, te recomiendo este libro, pero sí he encontrado como alguna literatura así que va más para cuestiones como de prevención principalmente, pero libro así como tal no tengo alguno en mente. Que se te cruce. No, alguno no. Alguno que tenga en mente, no. De repente más bien les recomiendo para algunos que tienen algunas patologías en específico, que mira, checa este libro que te va a ayudar, ¿no? Ya más hacia la medicina. Por ejemplo, los pacientes que tienen demencia o que tienen problemas cognitivos, claro, como sus cuidadores principalmente los colapsan claro, este tipo. Entonces hay un libro que se llama El día de 36 horas, que es como un manual del cuidador. Les ayuda bastante, les da muchos tips. Pero es muy variado, la verdad. Sí, depende de la circunstancia. Depende mucho de la circunstancia, exactamente. Ok, perfectísimo. Ya por último, a priori que quieras agregar algo más, una pregunta también muy particular. ¿Tú qué harías tú, Tavo, si tú supieras que el mundo se va a acabar en 24 horas? Nadie más lo sabe, obviamente le puedes decir a todos. Ajá. Después pasa el chisme, oye, ¿qué va acá? Pues te van a tildar de loco. Ajá. ¿Qué haría, Tavo? Con todo este conocimiento, con todo esto que tienes, ¿qué harías en 24 horas? Si fuera 24 horas, yo iría con mi familia. Disfrutaría de mi familia. Estaría, yo creo que
estaría con mi familia y le diría cuánto los quiero pero me trataría de aprovechar el tiempo con ellos prácticamente. Claro, Ajá. claro. No estar gritando a las 24 horas, Sí, se va a no. acabar el mundo. Como Homero Simpson, ¿no? No. Y bueno, ya no es por último. Ujú. Si alguien te quiere contactar a ti o a tus colegas, ¿hay algunas redes sociales, correos, Sí, bueno, yo tengo promociones? también promoción. Sí. Bueno, yo trabajo en el Hospital Victoria, en el piso 8, consultorio Ujú. 803. Y prácticamente nada manejo un teléfono para las citas que es el 44 31 Ujú. 89 28 94. Pero hay una página web que yo tengo que se llama www.geriatriamorelia.com y ahí también pueden buscar información porque tengo dos ubicaciones prácticamente. Ok, Yo tengo una que es atrás de la luz para pacientes que son como así es. muy dependientes y que les cuesta mucho subir escaleras. Ya, Y otra ubicación donde es el Hospital Victoria, que es claro. para pacientes más independientes prácticamente. ¿Alguna red social o algún sitio donde podamos encontrar algunos de los 18 que tenemos? Pues la verdad es que si los googlean va a salir ahí. Ajá. Cada quien por Buscan separado, geriatra. ¿no? Sí, Sí, pues salen. no Pero creo que sea prácticamente en medio privado solamente, o sea, somos pocos, tampoco somos muchos, porque muchos están algún en Facebook institución que nada más tengan y ya. ustedes No tenemos un Facebook, sí. pero si lo buscan Será está. chiquito un grupo de 18. Sí, está, por ejemplo, pero aquí en Morelia, por ejemplo, está Francisco Vázquez, que es uno de mis compañeros, Rodolfo Medina, Claro. está Citlali Ima, también está. ¿Quién se me ocurre también? Prácticamente somos los únicos. Acá Si lo Rafael buscas, Casas. Geriatra Si lo Michoacán buscan, o Geriatra van México, a, Geriatra Tamaulipas, va a van a aparecer los salir. 2, 3 de cada lugar. Sí, de hecho, nos toca ver a todos, lo hemos platicado. Generalmente son pacientes de estados colindantes, ¿no? Por ejemplo, Sí, de claro. Sí, Guanajuato, Bajío, de Occidente. Guerrero, o sea, nos llegan pacientes de allá habitualmente, ¿no? Pero sí, o sea, si nos buscan en redes sociales, encuentran Claro. sin problemas, ¿no? Perfecto. ¿Algún tip, tema, consejo que quieras dejar a los de nosotros hacia atrás, a los jóvenes? Yo creo que es cuidarse. O sea, si tienes alguna enfermedad, tratarla, que se encuentre en metas. Si eres diabético, mantener buenas metas de la diabetes, hipertenso igual. Sobre todo tratando de evitar que se desarrollen complicaciones que en algún futuro pueda ser el dolor de cabeza de tu geriatra. Claro, ¿sí? Que ya son claro. más difíciles de manejar, etcétera, ¿no? Pero prácticamente es eso, acudir de forma temprana a los jóvenes, por ejemplo, acudir de forma temprana con el internista, Claro. para chequeos rutinarios prácticamente para ver que no haya ningún problema y obviamente pues ya cuando sea su momento y que lleguen con nosotros en geriatría, Claro. pues que estén más estables y que no tengamos que tratar tanta multimorbilidad Claro. a final de cuentas. ¿Qué podemos hacer por nuestros viejitos al día de hoy, nosotros? Cuestiones políticas, siento yo. Sí. Cuidar nuestro voto. Sí, bueno, sí, Sí. también. Sí, yo creo que es eso. Desgraciadamente, mucho de los pensamientos que tenemos nosotros así, porque muchas ideas se quedan muy buenas, pero Sí. a final de cuentas tiene que haber como poder, como para poder generar todas esas ideas Claro. y yo creo que es mucho de hacer presión a nuestros propios políticos, decirle, oye, ¿sabes qué? Pues mejora las condiciones de envejecimiento, cuestiones así. Nos va a ayudar bastante porque si bien nos va, como te decía, vamos a terminar siendo viejos nosotros. Sí, ojalá que sí. Ojalá. Bueno, pues muchísimas gracias. Esto fue El Cubo. Nos vemos en el siguiente episodio.